Una vez más, gracias. Quiero presentarte la exposición de tu palabra y pedirte que me guíes a través de tu Santo Espíritu a toda verdad. Ayúdame, bendito Dios, a exponer tu palabra de una manera sencilla, Dios, que podamos entenderla todos y que hoy podamos salir con un mensaje en nuestro corazón que tanto necesitamos. Bendigo este tiempo, bendigo esta casa de oración, bendigo cada persona que hoy se dispuso a venir a escuchar de ti. Y oro, Padre, porque llegue a lo más profundo de su corazón. Espíritu Santo, guía mi vida y ayúdame hoy a llevar un mensaje que venga de ti realmente. Te lo pido, Papá, en el nombre de Jesús y bajo tu poder y unción, Espíritu Santo. Amén y amén. Bien, nuestro tema para hoy, vamos a continuar con el alma, pero venimos hablando acerca de Jesucristo y el tabernáculo, ¿cierto? Jesucristo y el tabernáculo. Este es el tabernáculo todo completo, que está dividido en atrio exterior, lugar santo y lugar santísimo, que cada uno tiene una especificación que ya la hemos estudiado, pero que estamos ahorita en cuerpo, alma y espíritu, ¿cierto? Primera Tesalonicenses capítulo 5, 23 dice: y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida del Señor. Y es la esencia que Dios nos muestra a través de Pablo de qué es lo que somos. No somos un cuerpo, no somos un alma, somos un espíritu que tiene un alma y vive en un cuerpo. Entonces, espíritu, alma y cuerpo es el tema de las predicaciones que estamos dando, pero no puedo empezar por el espíritu porque necesitamos entender que nosotros somos carnales, que antes de conocer al Señor, nuestra naturaleza es pecaminosa y solamente quiere los deseos de la carne, que fue lo que ya vimos cuando hablamos en el cuerpo. Pero que cuando entramos por el camino, que esta es la primera puerta de Cristo, y empezamos a sacrificar nuestra vida y a limpiar nuestra vida, la fuente de bronce, a limpiar con la palabra de Dios, conocemos la verdad y la verdad nos hace libre. Esta es la segunda puerta que se llama la verdad. Entramos aquí y viene el segundo aspecto, que es el alma. Pasamos de un proceso en el cuerpo al alma. Entonces yo no puedo enseñar la esencia de lo que somos, espíritu, alma y cuerpo, porque eso es en las iglesias donde le llenan el pecho de que somos tan espirituales que no necesitamos a Dios. Aquí enseñamos primero el contexto de la necesidad de renovar nuestro cuerpo, de estar crucificados juntamente con Cristo para conocer la verdad que nos haga libres y empezar a tener un proceso en nuestra alma, para que el alma ya no sea la que controla nuestro cuerpo, sino que sea el espíritu el que controla nuestra alma y nuestro cuerpo. Entendible, ¿cierto? Entonces por eso es que inicié con cuerpo, después alma y después espíritu. Ya hablamos acerca del cuerpo, la predicación salió hoy, ya está en YouTube. Y el alma hablamos hace 8 días. Está corrida de 15 días, o sea, la dio 8 días, vendrá la otra semana. Y hablé un poco acerca del alma, nos quedamos en la mitad. Y ahí es donde me quedo. Hablamos acerca de que el alma, recuerde que el alma es el espíritu del hombre no nacido de nuevo. Porque en el Antiguo Testamento vamos a encontrar que se habla del alma. ¿Sí? Ezequiel 18:4, creo que es uno de los versículos que nos enseña que perderán el alma, que pueden matar el alma. Entonces está hablando ya de la esencia del ser, es su alma y su espíritu, es la parte interna. Pero hay una confusión con esto que voy a enseñar el otro domingo, confiando en Dios, porque hoy quiero terminar acerca del alma y voy a explicar un poco acerca de a dónde va el alma cuando muere. Porque hay muchas doctrinas, pero principalmente la de los adventistas, que dicen que cuando morimos el alma duerme, nos echamos un motoso. Por eso ellos no creen en el castigo eterno. Y esto es terrible. Sí, cantan, sí, tratan de cambiar sus vidas, tratan de ser buenos, porque conozco varias gente que es adventista y es gente que trata de ser correcta. Y uno dice, bueno, qué chévere, pero volvemos a lo mismo. Toda la gente elige un camino, ¿cierto? Trata de sacrificar su cuerpo. Yo no tomo, yo no fumo, yo no esto, yo ta, pero no cambian su vida con la palabra, sino a su manera. Y como no la cambian con la palabra, nunca podrán entrar por esta segunda puerta que es la verdad. Para los que no lo han escuchado,
el tabernáculo tenía 3 puertas, que se llama el camino, la segunda es la verdad y la tercera es la vida. Lo mismo que Jesús dijo en Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. O sea, el Señor estaba diciendo, yo soy el tabernáculo, el lugar donde la presencia de Dios habita. La presencia de Dios Padre y del Espíritu Santo habitaba corporalmente en Jesús, y Él es el tabernáculo. Por eso estamos hablando del tabernáculo y Jesucristo. Y entramos a esta parte, espíritu, alma y cuerpo. Entonces, el problema de que tengan una doctrina errónea y no la hayan cambiado, ¿con qué? ¿Con lo que dice un pastor? No, con la palabra. Recuerden que la fuente de bronce es donde se lavaban, era un espejo. Y la palabra de Dios dice que es un espejo, que es la única que puede limpiar nuestras vidas. Entonces, todos esos dibujitos no son el porqué. Cuando estudiemos el pan, cuando estudiemos el candelero de oro, entendemos por qué Dios nos quería hablar acerca de eso. Y es muy importante. Entonces, todo el mundo hace sacrificios, todos, católicos, mormones, adventistas, testigos de Jehová, los no cristianos, porque hay gente que dice, yo no necesito ir a la iglesia y yo me porto bien. Bueno, pues solamente escoge un camino, pero nunca conocerá la verdad y mucho menos tendrá vida eterna. Eso es así de sencillo. Entonces, el alma, estamos hablando del alma. El cuerpo, recuerden que hay que golpearlo, hay que disciplinarlo, hay que ponerlo en obediencia. Lo enseña Pablo, que tenemos que ponerlo a que obedezca, porque si no, no se sujeta. ¿Por qué? Porque viene con otros hábitos. Y de hecho, la Biblia habla de sabiduría celestial, sabiduría terrenal, pero también de sabiduría animal o diabólica. Y una persona que no es hija de Dios, ¿de quién es hija? No es, eso es sencillo, no hay 3 puntos como se cree en el catolicismo, que les voy a leer una parte nomás para algo que creen tan. Ellos creen que algo de las benditas almas que voy a hablar hace 8 días, pero que ellas, las supuestas benditas almas, al orarles y al tener devoción a ellas, se cree que están ansiosas por recibir oraciones de los vivos. Ellas ya están angustiadas porque necesitan que nosotros le oremos. Pobrecitas, están angustiadas, para acelerar su proceso de purificación y a su vez ayudar a quienes los invocan en momentos de necesidad. O sea, están necesitados de nuestras oraciones, pero para que ellos nos ayuden a nosotros. Eso solo lo entienden ellos. No sé si yo soy loco o yo veo las cosas de otra forma, pero eso no lo entiende nadie, ¿sí o no? Las almas necesitan de las oraciones de los vivos, están ansiosas y necesitadas, pero están ansiosas y necesitadas es para ayudarnos. Ay, qué locura, Dios. Pero la gente sigue, eso es una locura. Entonces, algo de lo que voy a hablar, porque dicen que los que están allí, mira, los que están allí, las almas que están en pena, no están en el cielo. ¿Por qué? Por haber cometido pecados graves. O sea, como cometieron pecados graves, no están en el cielo. Hasta ahí está bien, ¿cierto? ¿Quién cometió pecados graves? No están en el cielo. Ahí les creo. Pero tampoco están en el infierno porque se arrepintieron. Entonces, para la iglesia católica tradicional están en un punto medio. ¿Cómo se llama? El purgatorio, lo cual no existe, lo cual se creó para sacarle platica a la gente, porque eso fue a través de indulgencias. No se saca a alguien del purgatorio si usted no paga primero las indulgencias, pero para hablar de la iglesia cristiana sí tienen alas, pero ellos fueron los que más plata roban, y de hecho el Estado paga a la iglesia católica de nuestros impuestos. No crean que los curitas no tienen sueldo y no tienen su casa y no viven bien. A los pastores son a los que nos toca empezar de cero y somos juzgados por los diezmos, obviamente, por tanto loquero que hay, y que lo que hacen es, de hecho voy a dejarlo claro, yo mandé pintar mi carro, está nuevo, pero no es con los diezmos, oye, es con el ahorro de un año de una cadena que ni siquiera me ha llegado, como por dejarlo en claro.
Entonces, mira esta locura. Estas personas no están ni allá ni acá, porque están necesitados de nuestras oraciones para ellos podernos ayudar. Me da hasta susto leer esto. Entonces, les voy a hablar más adelante acerca de a dónde va el alma cuando muere. Voy a hablar de las benditas almas y de las almas en pena. Qué pena con las almas tocarles allá, pero voy a hablar de dónde se sacó lo de las almas en pena, las benditas almas, porque hay cosas que algunos de ustedes hacen y no se dan cuenta que tienen que ver y atraen a las benditas almas, que les resumo, son demonios, porque sí existen. Solamente les voy a dar un abrebocas de lo que vamos a hablar. Ustedes no tienen que visitar ataúdes, ni muertos, ni cementerios. Así sea mi tatarabuela, mi primo, mi mamá, usted no sabe, es que mi mamá era Teresa de Calcuta. Ay, sí, bueno, allá está bien. Pero no debemos ir a los cementerios. Solamente les adelanto eso. Vamos a terminar hoy con lo del alma. Hablamos Romanos capítulo 12, versículo 2, que se nos habla, si el alma en el no creyente es el espíritu del hombre, pero en el creyente es la parte que debemos renovar, ¿cierto? Porque nacemos de nuevo, y es lo que estamos hablando con los servidores. Hemos tenido un buen tiempo de aprendizaje en los servidores, ¿cierto? No solamente hacer, sino ser. Estamos hablando más de nuestra vida, nuestra esencia y lo que Dios quiere que le presentemos. Y en este proceso de servidores estoy enseñando en la forma en que nosotros llegamos a Cristo. Todos llegamos con un problema tenaz, todos. Bueno, hay personas que no tuvieron un problema grave, que no tuvieron una crisis, que pues realmente no fue tan grave la cuestión, no acudieron a Dios por un problema como yo, pero su vida estaba llena de pecado. Por cuanto todos pecaron, Romanos 3:23, estaban destituidos de la gloria de Dios. Y la paga del pecado, Romanos 6:23, es muerte. Mas la dádiva de Dios es vida eterna no en la iglesia católica, ni en la evangélica. Es solamente en Cristo Jesús. Ahora, ¿cuál es la diferencia? Es que aquí yo no predico de la Virgen, ni predico de los santos, ni de las oraciones a los muertos. Por eso hay una gran diferencia, porque aquí solamente creemos que el centro de todo es Cristo Jesús. Esa es una gran diferencia. Yo ahí me planto en una iglesia cuando es lo que me enseña la Biblia, pero cuando no, yo tengo que salir corriendo de ahí, porque no es lo que Dios enseña. Entonces, estamos hablando con los servidores que en la forma en que nacimos de nuevo, llegamos vueltos chicuca, y dice la palabra de Dios en la primera carta de los Corintios que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, que Satanás nos había enceguecido en nuestra mente para que la gloria de Dios no resplandeciera. O sea, nosotros veníamos de una forma tenaz. ¿Por qué yo vivo así? ¿Por qué es mi conducta? Porque es sencillo. Primero, porque venimos de una naturaleza pecaminosa. Y segundo, porque quien controla este mundo no es Dios, es Satanás, y estamos bajo su control. Como cuando vamos de visita a alguien, qué pena, acá se come a las 12. No, antes en mi casa, si yo tengo hambre, yo pido y me dan. Aquí es a las 12. Cada casa tiene su. Cuando tú entras a la casa de Satanás, tiene sus reglas, y sobre esas reglas es que vive el mundo. Mi pastor dice que Satanás promete mucho, da poco y quita todo. Carlos se lo sabe. Eso lo dice mi pastor y es verdad. Él promete mucho, da poco, pero nos quita todo, porque es un mentiroso. Entonces nosotros llegamos vueltos chicuca a Cristo y creen que por hacer una oración de fe ya son salvos. Pero la Biblia a mí me enseña que ahora tiene que haber un proceso no de sanidad interior, sino de renovar mi mente para que mi alma cambie y también sea salva. ¿Cómo así el alma se salva? Lo vamos a ver con los versículos y voy a explicar qué es lo que tiene que ver eso. Porque hay mucho cristiano nacido de nuevo, estoy hablando de cristiano, pero vive solamente de emociones. Solamente por la ira, o solamente por la tristeza, o solamente por la angustia, solamente por X, solamente por Y, solamente por... Y eso es lo que tenemos que aprender a cambiar con la palabra de Dios, renovar mi mente. Y cuando renuevo mi mente, mi alma y mis emociones tienen que cambiar. Recuerden que el alma es tripartita también, el cuerpo es tripartito, el espíritu se comunica con Dios de una forma tripartita también.
intuición, comunión y conciencia. El cuerpo está dividido en 3 partes y el alma también tiene voluntad, intelecto y emociones. Entonces la voluntad mía, yo no quiero, vaya a la iglesia, no quiero. Obviamente la carne no quiere, ahí estamos bien. Pero cuando yo renuevo mi mente a través de la palabra, es que empiezo a decir, yo necesito ir a la iglesia. Porque el hombre, el viejo hombre, el carnal, el que no ha nacido de nuevo o el que nació de nuevo, pero hasta ahora está empezando, no entiende la importancia de congregarse. Entonces es una lucha interna. Sí voy como el chavo, sí lo hago, no lo hago. Es una lucha interna. ¿Y qué es lo único que le hace dar el sí? Gálatas capítulo 5 versículo 20 dice: mas el fruto del Espíritu Santo es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, dominio propio o autocontrol. Entonces el Espíritu Santo, cuando yo nací de nuevo, me ayuda a decir, necesito ir a la iglesia. No es si quiero, no es si puedo, necesito ir a la iglesia. Pero es el Espíritu Santo dentro quien me ayuda, porque yo las novelas y otra cosa que me ponga a leer no me van a hacer dar ganas de ir a la iglesia. Solamente es cuando renuevo mi mente ¿con qué? Con la palabra. Fuente de bronce. Recuerda, este no era, falló. Fuente de bronce. El que se rió perdió la salvación. ¿Quién fue? Tú perdiste la salvación. Hoy estoy acá como la de, ¿cómo se llama la de? Mira, Piraquivo. Yo soy Piraquivo porque Dios allá la eligió. ¿Quiénes entraban y quiénes no? Tú no entras. Todo el que se ríe lo va a señalar acá. Entonces, acá tiene que lavarse en la fuente y es con la palabra, no más. No hay otra cosa que nos comparte. Y es muy fácil. Cuando hay una consejería, alguien nos pide un consejo y nos dice qué hacer, pues es que en muchas cosas que conocemos es muy fácil, porque la Biblia lo dice. Entonces solamente es el desconocimiento de la palabra lo que nos hace no saber cuál es la dirección, al camino que necesito tomar para mi vida. Pero es fácil cuando empiezo a conocer la palabra de Dios, ¿cierto? Porque de pronto vemos en la palabra, pastor, pero la palabra tiene que decir algo para que yo lo haga. No, solo no, porque en la palabra hay principios, digamos, en orden jerárquico, y hay mandamientos directos, más bien, mandamientos directos, y hay principios que me mandan a hacer algo en mi vida. Voy a dar un ejemplo. ¿Cuáles son los mandamientos directos? No matarás, por ejemplo. Pastor, en la Biblia dice, sí, él dice varios versículos. Ok, ¿y dónde dice no fumar? No, yo no le encuentro el versículo donde dice no fumar, pero le encuentro versículos. No, señora, ahí tampoco está. Pero le encuentro versículos como por ejemplo en 1 carta a los Corintios capítulo 2 que dice, ¿todo me es lícito? Todo me es lícito, pero todo no me edifica. 1 Tesalonicenses 5:23, y todo vuestro ser, espíritu, alma y sean guardados irreprensibles, sin tacha, sin mancha, sin arruga, sin defecto. ¿Para qué? Para la venida. Entonces le encuentro más versículos donde entiendo que no es sano para mi vida porque daña mi cuerpo. ¿Ves? Hay mandamientos directos y hay principios en la Biblia. Y esto cuando yo no lo entiendo, la gente dice, pero es que la Biblia no dice nada de eso. Y de hecho la malinterpretan. Porque la comunidad LGTBI malinterpreta muchos textos que unos pastores han enseñado mal, como el de Noé. Que su hijo violó a Noé. ¡Qué brutalidad! ¡Qué brutalidad! Lo han predicado pastores. Y en un lugar que nosotros conocemos, que es sobre un lugar, el pastor decía eso, ¿cierto? Esto es una burrada. Y entonces por eso ellos se basan en... También cambian un texto donde dice que no se acostará varón con varón. No, es que la segunda palabra no es varón, está hablando de pedofilia. Entonces está hablando de cuando se violan a los niños, pero no tiene nada que ver. O sea, todo se acomoda fácil. ¿Sabe por qué se acomoda la gente fácil la palabra a su comportamiento? ¿En 8 días? No. Porque en sí la conciencia les dicta que lo que están haciendo está mal. Si no, no necesitarían torcer algo para justificar algo. ¿Qué es lo que yo he dicho? Muchos buscan en el pastor, pastor, esto es pecado, pastor, esto es malo,
Y el pastor a veces sin conocimiento dice, no hermano, ¿te acuerdas de la del hombre? ¿Puede orar? Puede. ¿Qué es lo que no puede? Pues entrar al reino de los cielos. Pero a veces el problema del desconocimiento de lo que la palabra de Dios dice hace que la gente esté buscando el aval del pastor para poder vivir una vida como nosotros queremos. Y si el pastor se equivoca, yo un día pedí un consejo acerca de algo que hice en mi vida, y por creer que era bueno, pero recuerde que el infierno está lleno de buenas intenciones, y por querer hacer algo bueno y ayudar supuestamente pues a alguien, me metí en algo que no me debía haber metido, perdí algo que fue muy valioso para mi vida y salí a deber. Pero yo lloré y yo le dije, pastor, ayúdame a orar por esto, yo quiero que ore con nosotros y nos ayude para saber si lo podemos hacer. Sí, hermano, ya oramos, pero después yo entendí que no es solo orar, sino es orar y esperar, porque si Dios no me confirmaba, yo no debía haberlo hecho. Y algo tan fácil, que la primera carta a los Corintios le enseña, no se unan en yugo desigual. Yo desde ahí no tenía el conocimiento bíblico, y desde ahí debía haber dicho no, porque no había un yugo igual. Porque de hecho, algo de lo que dejé claro fue, lo primero que reunimos va a ser para el diezmo, porque para mí era sagrado, va a ser para llevarlo a la iglesia, porque yo creo en ese principio. Y después fui juzgado de que yo me cogí esa plata para mí, que nunca la llevé a la iglesia. Entonces miren los problemas que yo me gané por solamente desconocer que no nos unamos en todas las áreas. No solamente es con novios, con novias, con esposos, con esposas. ¿Por qué nos metemos en un lío grande? Pastor, ¿y qué hago? Yo me vi en yugo desigual, ¿ya qué puedo hacer? Pues no, ¿qué puede hacer? Harto tiene que hacer, porque está metido en un problema grave, porque usted no puede convertirlo a él, ni usted puede convertirla a ella, y están metidos en una doble paternidad. Si no son hijos de Dios, ¿de quién son? Entonces estamos bailando cumbia en la casa de Dios y en la casa de él. Eso es así de sencillo. Entonces, ¿cuántas cosas estamos arreglando para nuestra vida? Entonces, no es solo en una relación, también en una sociedad de trabajo. Venga, vamos a hacer solo vendamos camiseta, listo, camine. No. Tiene que haber temor de Dios, tiene que creer lo mismo que tú crees. Tiene que saber que hay un principio, que hay que honrar a Dios con lo que ustedes van a hacer, que hay que pedirle a Dios, bueno, y con el resto que hago, Señor. Tengo mi meta, tengo mi sueño, tengo esto. Porque tal vez tienen una meta y un sueño, pero que Dios no aprueba porque los va a dañar y Él lo sabe. Y por eso Dios no va a aprobar eso. Pero como lo queremos tener a como sea, pues resultamos haciéndolo y Dios lo ponemos de un lado. Pero hay cosas tan básicas en la palabra que las desconocemos, y cuando no las conocemos vamos a cometer muchos errores en nuestra vida. Entonces el hombre, estaba hablando del equipo de servidores, llega con un montón de problemas, pero tiene que empezar a renovar su manera de pensar, porque la comida es para el cuerpo lo que los pensamientos para el alma, porque conforme es el pensamiento, tal es él, dice la palabra. O sea que nosotros mostramos físicamente lo que comemos. ¿Está bien alimentadito? ¿No está bien alimentadito? ¿Le falta sopita? No sé. Y también, como somos nosotros, está mostrando lo que hay en nuestro interior. Porque el Señor dijo, no es lo que entra, no es sino lo que sale de la boca, lo que contamina al hombre. El problema está en cada pensamiento que yo albergo, lo mando, lo conecto, y después de que lo conecto lo empiezo a vivir, y después de que lo vivo se convierte en una acción. Cada pensamiento se convierte en una acción después de cierto tiempo. Habla Santiago que el pecado lleva no sé qué, la concupiscencia después de haber concebido da luz, y después da pecado, y después del pecado solo habla Santiago, ¿cierto? Entonces cada acción de nuestra vida se ve reflejada por algo que un día pensamos, porque no siempre lo que hacemos es resultado de lo que pensamos el mismo día. A veces hay actos que hacemos resultado de un pensamiento de años, de meses, y a veces puede ser de días o del mismo día. Pensé algo y fui y lo hice. O sea que no hay acciones en nuestra vida que primero no hayamos pensado.
Y si el problema son nuestras acciones y ya no podemos hacer nada, ¿desde cuándo las podemos frenar? Desde el pensamiento. Si yo no renuevo mi manera de pensar, tengo un problema, porque voy a ser un cristiano que no entiendo la Biblia. Y por eso hay gente que me dice, pero es que yo voy a la iglesia y es muy difícil, es que es una lucha. Yo los entiendo, porque para mí fue también. Aunque cuando yo llegué a Cristo, la verdad, para mí fue una moneda, como una arepa. Yo nunca le dije, Señor, quítame el licor, Señor, quítame lo guapo. Yo nunca le dije al Señor. Yo nunca le pedí a Dios que me quitara nada. Pero recuerdo que duré 2 años solamente tarareando una guitarra, haciendo ruido y sacándole la chispa a mi esposa, porque eso no sonaba y ella no iba a la iglesia. Me dijo, después de borracho resultó aleluya, y no me acompañaba a la iglesia. Entonces yo duré 2 años allá tarareando y eso, y a mí se me olvidó que todos los días tomaba, que tenía que salir donde mis amigos, se me olvidó que el fútbol era una pasión, se me olvidó todo y solo me concentré en tocar guitarra. Quería leer la Biblia y no quería salir de la iglesia. Yo ya tenía 26 años y Luz Ángela, tío, ven a jóvenes. Yo, no mami, yo ya casado, ya tengo yo. Ay tío, venga, que bueno, ya, y pasé unos momentos muy bonitos en jóvenes. Una iglesia pequeña, un grupo de jóvenes, éramos como 4, a veces 6, éramos muchos, y lo pasábamos tiempos muy lindos allí. Y nunca le pedí al Señor, quítame, no. Cuando yo cada vez que iba y escuchaba predicar, yo anoté siempre las predicaciones. Yo llegaba a mi casa a mirar, a comparar, y yo, uy, ¿cómo así? Y eso empezó a cambiar mi manera de pensar. Y al cambiar mi manera de pensar, cambió mi manera de vivir, sin que yo me diera cuenta. Y ya había cosas que no hacía, no porque yo dijera, no lo voy a hacer, no es que no puedo, no es que no puedo, no, sencillamente no resulté haciéndolas, porque partía de dónde estaba, con quién estaba y qué estaba haciendo. Entonces yo entiendo que la lucha no es fácil, pero hoy digo que se las pongo más fácil. Nuestra vida sí puede cambiar, pero solamente renovando nuestra mente, cambiando nuestra manera de pensar. Esto ya lo leímos, lo leo rápidamente. No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien deje que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. ¿Cuál es el problema? Nuestra manera de pensar. Entonces, solo cuando cambiamos nuestra manera de pensar, aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Romanos 12:2. También leí Santiago 1:21-22, dice, así que quiten de su vida todo lo malo y lo sucio y acepten con humildad la palabra de Dios que les ha sembrado en el corazón, porque tiene el poder para salvar su alma. Mire que aquí está hablando del alma. No solo escuchen la palabra de Dios, tienen que ponerla en práctica. Solo entonces. Otro versículo de solo entonces, ¿sí ves? La palabra que Dios nos ha dado para esta iglesia. Solo entonces. Josué 1:8, pero Dios nos ha dado más versículos. Está Salmos, vimos en Pedro, en Santiago, en Corintios. Vemos cómo Dios nos sigue confirmando que eso, y está, en los versículos que estamos leyendo ahorita de Deuteronomio, toda la semana yo veía cómo estaba hablando obedecer. Si obedeces, entonces, si obedeces, ¡tum! Y yo leía los versículos y decía, wow, mira desde cuándo Dios está diciendo, si obedeces, mira lo que va a pasar, si obedeces, mira lo que va a pasar. No solo escuchan la palabra de Dios que tiene Dios, tienen que ponerla en práctica. De lo contrario, solamente se engañan a sí mismos. Si no ponemos en práctica lo que Dios nos enseña a través de su palabra, estamos cometiendo muchos errores porque no vamos a renovar nuestra vida. Deuteronomio 4:29 dice, sin embargo, desde allí buscarán nuevamente al Señor su Dios, y si lo buscan con todo el corazón y con toda su alma, lo encontrarán. Salmo 62, versículo 1 y 5, hablé del rey David, como él decía, en Dios solamente está callada mi alma, o sea, está tranquila. De él viene mi salvación. Él solamente es mi roca, mi salvación es mi refugio, no resbalaré mucho. Alma mía, en Dios solamente reposa, porque de él es mi esperanza. Su alma, él sabía que el problema era su alma, sus emociones, su voluntad y lo que pensaba. Y lo que yo ya toqué algunos domingos, las personas, mientras más conocimiento tienen,
del mundo, de sus carreras, de cualquier cosa, menos quieren saber de Dios. Porque el conocimiento que trae a las personas, el estudio, lo único que los hace pensar es en que ellos pueden, ellos son autosuficientes. Y he escuchado a personas que han tenido logros en su vida. Y cuando son las palabras, que eso es tradición de todos, ¿no? Y las palabras del homenajeado, del homenajeado. Las palabras del homenajeado. Y entonces empieza, no, pues le damos gracias a Dios, por si se dan cuenta. Gente que hasta de chanfle ahí le cayó y decir gracias a Dios, porque ya es como una frase de cliché, le damos gracias a Dios. Hay muchos que sí lo dicen de corazón y le dan gracias a Dios, y eso lo sabemos. Pero hay gente que le damos gracias a Dios por no sé qué, sí, pero encuentro mucha gente, como vimos el jueves en el discipulado, arrogante, petulante, irracional. ¿Ves todo lo que llamaba al Señor? A este tipo de gente que rechaza la palabra de Dios y habla mal de Dios. Increíble tantos nombres, los nombres que uno encuentra ahí, ¿cierto? Uno dice, como que esto, el Señor dice como que esto es pesado. Mateo 22:37 dice, Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente. Señor, pero algunos dicen, pero es que yo amo al Señor desde mi corazón. ¿Se da cuenta que no es solo el corazón? Porque se nota, y la Biblia dice que el corazón es engañoso cuando no ha nacido de nuevo. Y los que creen que desde que yo tenga a Dios en mi corazón no importa, pues están igual que engañados que el ateísmo y el mundo, que creen que van a ir al cielo solamente porque supuestamente se están portando bien. Tercera de Juan, capítulo 1, versículo 2, dice, amado, recuerda, discípulo Juan le está hablando a Gallo, ¿cierto? A uno de sus fieles servidores en la iglesia. Yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas. Hasta aquí es lo que les gusta predicar en las iglesias. Porque si pregunto, y esto es normal, ¿cuántos no deseamos ser prosperados en todas las cosas? Yo, ¿cierto? Bueno, los cuatro, todos deseamos ser prosperados. Hasta aquí va bien. Pero entonces empiezan emocionalistas, y Dios te va a prosperar porque Dios me dice, y Dios te va a abrir puertas, y Dios te abre caminos, y Dios te... No, eso es mentiras. Eso no existe así. Solo entonces, el Señor está hablando de obediencia. Si no hay obediencia, olvídese. Pero es que a muchos les va bien. Sí, claro, porque el sol cae sobre justos e injustos, pero no significa que sea bendición de Dios. Y la bendición de Dios es la única que no perece. Todo lo que yo hago en el reino de Dios, dice que donde ni la polilla ni el orín corrompen, no puede dañar todo lo que he guardado, he sembrado en el reino de Dios. Todo el resto, lo que yo siembro en la tierra, es efímero. Y dice la Biblia que se va como en bolsillo roto. Dios nunca ha mentido. Lo que nos mienten son en las iglesias dándonos palmaditas y diciéndonos cosas que no son ciertas. No existe la bendición, como dice, también lo dice mi pastor, no hay bendición sin condiciones, dice. Y es cierto, porque la condición es obedecer. Si no obedezco, no hay nada. Entonces, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas. Wow, chévere, hasta ahí, grito de júbilo y desarrollo gigante que hay en nosotros. Y que tengas salud, uy, sí, porque prosperado sin salud, sí, como dicen las abuelitas, eso, Dios y salud, ¿cierto? Entonces uno, que sea prosperado y tenga salud, hasta ahí vamos bien, qué chévere, pero dice de la manera en que prospera tu alma. Como si alguien, por ejemplo, le dice a un hijo, yo deseo darte toda mi herencia y deseo que nunca te enfermes y te voy a pagar los mejores médicos y siempre vas a estar bien, pero en la manera en que tú obedezcas en la casa y te prepares para una carrera, ¿cierto? Porque lo primero estaba bonito, pero lo segundo es igual con Dios. Amado, yo deseo que seas prosperado y que tengas salud, así como prospera tu alma. Y nuestra alma no prospera si no renovamos nuestra mente. ¿Hasta ahí vamos? Pero Dios sigue siendo bueno.
Tercera carta de Juan, versículo 2, nos está enseñando que la salud y la prosperidad en todas las áreas de mi vida dependen de la renovación de mi alma por la renovación de mi mente a través de la palabra. Y es nuestra alma la que debe decidir si quiere ser renovada o no. Salmo capítulo 100, versículo 1 y 2. 103, perdón. Dice: bendice alma mía a Jehová. El alma nunca va a querer bendecir a Dios. Las emociones, tu intelecto y tu voluntad nunca va a querer bendecir a Dios. Bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová, al Señor, y no olvides ninguno de sus beneficios. David estaba obligando a su alma: es que usted tiene que darle gracias a Dios, bendecirla y no olvidar todo lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Cosas que sabemos que Dios ha hecho, pero cosas que no sabemos que Dios ha hecho. Salmos capítulo 19, versículo 7, dice que la palabra tiene poder de reavivar nuestras almas. Dice: las enseñanzas del Señor. ¿Cuáles son las enseñanzas del Señor? La palabra. Las enseñanzas del Señor son perfectas, reavivan el alma. ¿Qué es lo que reaviva el alma? Pastor, hoy me siento tan triste, hoy me siento tan solo. Lo único que reaviva nuestra alma es la palabra, nada más. Y dice Proverbios que una palabra bien dada tiene que ver con de Dios. Una palabra bien dada, bien sazonada, es tremendo refrigerio para el que la escucha. Porque cuando tal vez buscamos una consejería y la mujer va y busca a la vecina y dice: es que me quiero separar de mi marido. Sepárese de ese imbécil, todos los hombres son iguales. Esos desgraciados no sirven para nada. Si viera a mi marido, antes usted, mi hija, aguantó mucho. Yo sí, por eso los hombres, sin hombres podemos vivir, porque ese es el consejo. De lo que hay en el corazón de la otra persona es lo que va a ministrar la otra persona. Y esa es una palabra bien sazonada, pero para amar. Y se la van a comer, porque las palabras se comen, ¿sabían? El Señor habla que tenemos que comernos la palabra. ¿Y por qué? ¿Qué tiene que ver con que se coma? Porque cada palabra que queda impregnada en nuestra vida queda internamente, en nuestro pensamiento, en nuestra alma y en nuestro espíritu. Por eso es interno. Y la comida se ingiere, se mete interna. Por eso la palabra se come. Si yo pregunto, por ejemplo, ¿qué versículo te memorizas tú? ¿Qué versículo sabes? Uy, no, pastor, pues yo la verdad sí he escuchado hartos, pero no he memorizado ninguno. No han comido palabra. Y de lo que necesitamos estar nosotros llenos es de palabra. Es importante memorizar versículos, así sean corticos, pero memorizar versículos, porque eso es lo único que nos llena a nosotros. Y en momentos difíciles sí que reavivan nuestra vida, nos hacen decir: oiga, sí, tu palabra dice, y sí, yo leí y veo en la Biblia que esto, y sí, es cierto, y empieza a levantarnos el ánimo y empieza, porque nuestro mayor consejero obviamente es Cristo, a través del otro consolador que dejó, que es el Espíritu Santo, mientras Él vuelve. Y Él tiene la palabra perfecta para cada uno de nosotros. Pero cuando nosotros no hemos comido palabra y no entendemos muchas cosas, por eso necesitamos consejería de una persona que come palabra. Alguien que está acá me decía: tengo que hablar con alguien, y es una persona que tiene conocimiento y que refuta todo y lo tuerce y lo cambia a su favor, argumenta y todo, y pues no sé qué hice cuándo, y no sé como qué versículos llevar, como le dije ningún versículo. Ora, pídele al Espíritu Santo que te guíe, y tú tienes que comer palabra, y Él te va a poner palabra en el momento que sea. Y así es que funciona. Uno se va, yo con un adventista: pastor, ¿verdad que es que él es adventista? Habla con él, que hable de lo que usted nos ha enseñado para convencerlo. Y yo me llevo todos los versículos del adventista y me resulta preguntarle otra cosa. Entonces es que yo creo que yo puedo convencer al adventista, y yo no convenzo a nadie. A la única que convencí fue a mi esposa.
Y ahí está. Pero el resto yo no convenzo a nadie. Entonces yo no puedo irme preparado con algo para tratar de yo ganar una batalla que no es mi batalla. Yo solamente tengo que ir y sembrar una palabra, y la palabra hace el efecto. Algunos la reciben, algunos no la reciben, otros la rechazan, pero ese no es el problema de nosotros. Y de hacer discípulos a todas las naciones. El que te rechace, trátalo mal y métetele a la casa y golpéale y tímbrale 3 veces y llévale la atalaya, porque esa es la misión que tú tienes. Y, ya se parece como cada vez que uno contesta el teléfono: hola, pásate claro. Le dije a mi esposa que ya le fui infiel en mi pensamiento con ella, de tanto que me llama. A veces estoy en el trabajo y pues tengo que contestar porque a veces es un domicilio o algo, y a veces llamo y evidentemente que día eran 9 almuerzos para llevar, eran las 10 de la mañana, 9 almuerzos para llevar a tal lado que los quieren antes de mediodía. Sí señor, corra, ¿sí o no? Entonces, porque yo no contesto números desconocidos, pero por el restaurante lo estoy haciendo, aunque en el restaurante no aparece mi número ni el de mi esposa, sino uno aparte que tenemos. Y hola, pásate claro. Y ya me he soñado con ella. Sí. Entonces, las enseñanzas del Señor son perfectas, reavivan el alma. Los decretos del Señor son confiables. En lo único que podemos confiar es en lo que Dios decreta. Él es el único que puede decretar, nosotros no. Eso en las iglesias que vemos, y declaro y decreto, que sí declaramos, no decretamos, y decreto, y hoy se rompen y empiezan a orar y oramos y estas sillas se van a llenar, y no sucede así. Yo puedo meterme en lo que llaman guerra espiritual, que no han entendido qué es guerra espiritual. Me meto en una guerra espiritual y le digo a Johnny que me toque ese tambor allá fuerte y que me echo humo acá como en avivamiento, y salgo yo con el saco, parezco torero allá, y a reprender y a hablar, y no pasa nada, porque yo no le doy órdenes a Dios. Los que decretan le están dando órdenes a Dios, y en el nombre de Jesús, y se hace, dijo ella, y no aceptó un no, pues le tocó aceptarlo. Qué necedad, ¿no? No conocer la voluntad de Dios. Y se tiene que hacer así, y se levanta, y pare, y mira el pie, se está, y mírelo, y está, miren, ¿cuál show? Luego José, el Señor Jesús, cuando levantó al paralítico en el estanque de Bethesda, y tanto, se me viene solamente a la mente, y estaban todos allí, todos, mire, todos, mire, y a ti te digo, levántate, y alzó su cabeza y lo miró. ¿Quiere ser sano? No quiere, pero querrá, porque va a ser sano. Mire, entonces, mire. Otra vez te pregunto a ti, ¿tú quieres? Es que no hay quien me levante allá. No es la pregunta correcta. Hoy te voy a sanar. ¿Cuándo vieron el show de Jesús ahí? Pero es lo que se ven en las iglesias. El pastor allá, yo paso y me eriza. El diablo también eriza. Lo que tenemos que hacer es confrontados con la palabra, que reavive nuestro corazón y que nos muestre la verdad y nos muestre quiénes somos, para poder cambiar nuestra alma, renovar nuestra mente. Primer libro de Samuel, capítulo 1, versículo 15. Ana, yo escribí una canción aquí para mi hijo cuando él nació. Para los que ya saben y los que no saben, nosotros veníamos de perder un bebé, y pues ya no esperábamos ese larguirucho que está allá señalado, punto rojo. Ya no lo esperábamos, no queríamos, estábamos bravos, enojados, y ya no queremos. Hermano, pues después yo creo que la voluntad de Dios, ya no quiero, pastor. Estaba bravo, eso duele. No queríamos nada de saber de ya tener un hijo después de pues esa desilusión, esa decepción. Y un día el Señor ministraba mi corazón con esta de Ana, porque fue muy igual, y pues también da la conciencia que se llama Samuel, su hijo, y le escribió una canción allá de Chino Feo.
Y dice 1 Samuel capítulo 1, versículo 15. Y Ana le respondió diciendo, porque le estaban diciendo, esto estás como borracha. Cuando estaba orando, con amargura de alma oró, dice la palabra. Y le dijeron, usted estás borracha. Dice, no, Señor mío, no soy una mujer atribulada de espíritu. Yo soy una mujer atribulada de espíritu. No he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi ¿qué? Mi alma delante del Señor. Todas sus emociones, todo su dolor. En el alma donde están las emociones, allí es como el taller donde se fabrican los pasos que nosotros caminamos. Ese es el taller donde se fabrican y todo, donde tenemos el material para construir la vida que nosotros elegimos vivir, las emociones. Porque cuando estamos al lado de una chica y nos salta el corazón, pues uno debe saber sí, no, porque es una decisión que nos puede llevar a tomar malas decisiones, ¿cierto? Pero todo, las emociones, es un problema. Las emociones Dios no las dio para sentir. Si no tuviéramos emociones, imagínate, seríamos ahí un cable, no tienen emociones. Pero el problema es cuando no estamos bajo el dominio del Espíritu Santo, las emociones nos controlan a nosotros. La ira, la tristeza, la preocupación, la emoción, la alta autoestima, la baja autoestima, todas las cosas que tienen que ver con nuestras emociones. He derramado mi alma delante del Señor. De esa forma fue en la que ella oró. Salmo capítulo 119, versículo 28 dice, se deshace mi alma de ansiedad. ¿De dónde viene la ansiedad? Del alma. Susténtame según, ¿qué es lo único que sostiene la ansiedad? Y la palabra es Cristo. El único que puede sustentarnos de ansiedad, de estrés, de depresión, de angustia, se llama Cristo Jesús. Se los presento hoy. Cristo es nadie más, nadie más. Como dijo alguien, César, no más. Solo 4 sabemos sacar chiste. No más. Marcos capítulo 8, versículo 36. Dice, porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere ¿qué? Su alma. ¿Ves? Y el trasfondo de lo que está hablando es que viene hablándole a los fariseos acerca de las riquezas. Y como los fariseos se jactaban y creían que la persona que era rica y tenía era porque era bendecida por Dios, y la gente que era pobre era porque tenía la maldición de Dios. Este era el concepto de los fariseos. Mal concepto, porque sí, si yo obedezco a Dios hay bendición en mi vida, claro, pero no quiere decir que nunca voy a pasar por una necesidad, o si no, Pablo no era hijo de Dios y nunca obedeció. He sabido aguantar hambre, dijo Pablo. He sabido irme y tomarme una Coca-Cola. Existía en ese tiempo, usted no lo sabía. Tomarme una Coca-Cola con un salchichón y un pan. No, el francés no lo habían hecho todavía ahí. Ese vino más adelante, el pan francés, con Pedro creo que fue. Pero Pablo dice, yo he pasado necesidades y he sabido pasar las necesidades, y también he estado abundantemente lleno el bolsillo, pero entonces ha aprendido él a tener contentamiento. Todo lo puedo en Cristo. Ahí sí es cuando él dice, todo lo puedo en Cristo. ¿Por qué lo puede en Cristo? Porque aprendió contentamiento. Pero cogen ese versículo, todo lo puedo en Cristo, todo lo puedes en Cristo que te fortalece. No. El contexto es cuando aprendamos a tener contentamiento en lo mucho, en lo poco y en lo nada, podemos decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Por qué? Porque me fortaleció cuando, mire, teníamos la cuenta reventada. Me fortaleció cuando no tengo un peso. Me fortaleció hoy que no he comido y mañana no sé si voy a comer. Pero me ha fortalecido y sé que mañana vendrá mi socorro de parte de Dios. Eso es lo que hizo Pablo.
Entonces por eso digo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero una persona que tal vez perdió un billete de 20,000 pesos y se enoja y echa los madrazos y peleó con el hijo y con el papá y con el tío y con el cuñado y peleó con todo el mundo por los 20,000 pesos y todo lo puede en Cristo que lo fortalece. ¿Sí? Gloria a Dios, mándeme ser con un emoji. No existe, ¿se da cuenta de la palabra cómo es? ¿Cómo es la palabra? No puede aplicarla solamente al acomodo de uno, sino que es realmente lo que dice. Entonces ellos creían que los fariseos, el que tiene plata es el que es bendecido. Por eso era que ellos se mofaban, que todos vieran que ellos sí diezmaban. Y en Mateo 23 es que el Señor les dice: ustedes diezman la menta, el eneldo y el comino. Claro, no se diezmaba con esto. Recuerde que más adelante es que viene el monopolio, el cambio con la moneda, la vaina, que ahí se manejaban monedas romanas. Pero ellos hacían intercambio de lo que ellos sembraban y ellos se jactaban de él. Era por eso, o sea, como, mire, yo soy bendecido, ¿cierto? Si alguien pasa aquí a la alfolía, hermano, no. ¿Dónde es que se echó? ¡Ay! Se me cayó. Uy, hermana, es que no entra el fajo en el hueco. ¿Qué hacemos? ¿No hay un alfolí más grande? Es prácticamente lo que estaban haciendo los fariseos. Como yo tengo, y miren cómo yo doy. Entonces, en ese contexto, Jesús les venía hablando más adelante y les dice: porque ¿de qué les aprovecha que el hombre gane todo, tenga tanta plata como según ustedes creen que tienen? Pero los fariseos habían perdido su alma. Ese es el contexto de este versículo. ¿De qué les sirve todo si no van a tener eternidad? Primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 45. Estoy dando textos acerca que tienen que ver con el alma. Primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 45, dice: así también está escrito, fue hecho el primer hombre, Adán, un alma viviente, y el postrer Adán, está hablando de Jesús, un espíritu vivificante. O sea, nosotros nacimos basados en nuestras emociones, pero el que está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y ahora son hechas nuevas. ¿Cómo así? Pues ya no eres almático, y ahora eres espiritual. Y dice la primera carta a los Corintios, esto no lo entiende la mente natural, solamente los que son espirituales, dice, pero no son los que levitan, sino son los nacidos de nuevo, son los que pueden entender los misterios de Dios. Esos son los espirituales. Entonces, el hombre fue hecho el primer hombre, Adán, un alma viviente, basado en emociones. Y mira cómo falló. Porque él cayó dejándose convencer de su esposa. ¿Por qué creen? Eva también lo regañaba. ¿Ustedes creen que la cantaleta vino en el año 2000, en el siglo XIX, por la liberación femenina? No, señor, el Señor conforme las hizo, ahí las estructuró. Y ahora, pero es que usted no sé qué, y le puso perro a eso, eso no parece un perro, y eso parece un no sé qué, y ahí era el problema con ellos. Entonces, Adán, por no pelear con Evita, dijo: ay, Señor, come de este fruto. Bueno, mi amor, comamos como por evitar el... No, esto es falso. Pero sí, ¿por qué comió tan fácil de lo que Eva le dio? Voy a decir esto, y esto es bíblico y después lo sostengo, porque la mujer puede controlar al hombre en el área sexual y manipular al hombre en el área sexual. La mujer, no el hombre a la mujer. El otro amigo, solo hombres acá en la iglesia. El pastor dijo. Eso es bíblico. Por eso el Señor, parte del castigo, dijo: la mujer se va a querer enseñorear del hombre, pero no va a ser posible, porque el varón será la cabeza de la mujer.
Entonces, mira el poder, la fuerza que tenía Eva, y cómo las emociones dadas fueron quebradas allí, porque no fue conforme al orden de Dios. Que tuviéramos emociones y que tal vez quisiéramos hacer algo, pero de querer hacerlo hay un puente muy grande. Si no se hubiera hecho, no hubiera pasado nada. Pero el problema es que estar basado en las emociones hizo que Eva sintiera, se convenciera, dice la Biblia, me convenció. Y uno se convence internamente de algo. ¿Qué hago? ¿Fritanga o hecho arroz con huevo? La rellena es más rica para mí, con unas papitas crudas, y yo me convenzo de que esto es mejor para mí y me como esto. Fue lo mismo que pasó con Eva. Pero ahora, ¿cómo ella podía hacer transmitir a Adán eso que ella misma sintió? Emociones. ¿Sí ve que los sentimientos manipulan? Y de ahí es que vienen muchos problemas entre parejas. Si tú me dejas, palabras fuertes. Yo sin ti no puedo vivir. No, sin Cristo no podemos vivir. Pero estamos entendiendo porque las emociones son algo fuerte. Y una mujer y un hombre se ligan emocionalmente a través de que alguien que me diga. Alguien que me diga. ¿Del qué? Del sexo. Por eso el Señor dice que no nos podemos unir a una ramera. Pero ramera no está hablando literalmente de una mujer que se ha acostado con 100. ¿Ves? Cuando yo me ligo sexualmente a una persona, sus emociones pasan a ser mis emociones y mis emociones pasan a ser tus emociones. O sea, ya se volvió un refajo de emociones y el refajo hace daño. Tal vez esto no lo entendíamos. Por eso el Señor mandó el área sexual dentro de él, porque fuera hace daño. No es que el sexo sea pecado, no es pecado. El problema es hacerlo fuera del orden de Dios, porque eso va a voltear nuestras emociones. Y cuando no nos demos cuenta y nosotros no manejemos eso, nuestra vida va a estar hecha un caos y nos va a traer problemas a nuestra vida. Pero ¿por qué si yo voy a la iglesia? ¿Por qué si yo creo en Dios? ¿Por qué? Porque hay un solo entonces, que se llama, ¿qué significa solo entonces? Obediencia. Obediencia. Entonces, así también fue escrito. Nacimos almáticos, pero el postrer Adán, Cristo Jesús, que murió en la cruz por ti y por mí, si nacimos de nuevo, es un espíritu vivificante, y ese espíritu está con E minúscula. No está hablando del Espíritu Santo, o sea, está hablando de la parte interna del hombre, porque Jesús se hizo hombre. La parte interna vino a enseñarnos cómo debíamos nosotros llevar la parte interna del verdadero ser, y Él nos enseñó lo que nos estaba enseñando Brian: la sujeción a la autoridad, la obediencia. Todo eso tiene que ver con ser a la imagen de Cristo Jesús. Jesús aprendió obediencia. Imagínate un Dios aprendiendo obediencia, pero es porque se despojó de su deidad y se hizo semejante a nosotros. Entonces, en la semejanza a nosotros, haciéndose siervo, pues obviamente una persona no le gusta servir, a una persona no le gusta menguar, a una persona no le gusta poner la otra mejilla, a una persona no le gustaría morir por otro, a una persona, todo lo contrario que nosotros hacemos, Jesús fue el que lo hizo. Entonces, es más hermoso cómo Dios puede exigirnos algo siendo Dios, que Él mismo hizo, y no alguien que usted tiene que hacer esto. ¿Pero por qué, Señor? Porque yo lo digo. Pues, Señor, usted no ha estado en mi carne, usted no ha sentido tentación. ¿Cómo? La Biblia ahí dice la palabra en Juan que hay muchos relatos que no fueron escritos, o si no cabrían libros que se pudieran escribir todo lo que Jesús hizo en ese tiempo. ¿Ustedes creen que Jesús no fue tentado por una chica? Él fue tentado en todas las áreas. Que no esté aquí en la Biblia, en 1 Alfonso capítulo 8 versículo 2, y cuando vino la hoja azul,
que venía de Estados Unidos, esa era una gringa que llegó allá al Medio Oriente. No lo dice, pero él fue tentado en todo. ¿Por qué? Sé que el Señor fue tentado hasta en el área sexual, porque Hebreos dice que Él nos conoce, porque Él fue tentado en todo, pero sin pecado. O sea que Jesús también fue tentado con el billetico ahí de... Allá. En ese tiempo sacaron los de 100,000. Y el billetico de 100,000 ahí caído, y ahí te esperas, y de pronto se va el hombre y no lo ha visto, que lo tiene ahí pisado. Y le doy la gloria a mi Padre. O sea, Él también fue tentado en todo, dice la Biblia. Todo lo que nosotros hemos sido tentados, pensémoslo, Jesús fue tentado. Pero sin la única diferencia. Entonces, un Dios tan grande y fuerte como cantamos hoy, es un Dios que nos dio ejemplo de que como hombre sí podemos vivir. Porque cualquiera podríamos decir, pero es que Dios no la puso grande. Él es Dios. Obviamente Él no tiene sexo, se dio a revelar como padre, pero no tiene, por así decirlo, así suena el brusco, genitales, porque los genitales son los que reproducen, y Él no reproduce ni recrea, Él produce y Él crea por el poder de su palabra. Pues mira lo importante de que Dios es tan perfecto y tan bueno, que siendo un Dios tan grande y tan inmenso, se haya en mis palabras rebajado a hacerse semejante a nosotros, porque realmente, bueno, hablo por mí, soy una porquería para que Jesús se haya hecho imagen de Alfonso por nuestro pecado. Como un ser tan perfecto, tan limpio y tan puro se hace imagen de nosotros para venirnos a salvarnos, y tras del hecho maldecimos, criticamos, renegamos y desobedecemos a Dios. ¿Cuándo esto nos va a hacer mella en nuestra mente? ¿Cuándo vamos a renovar nuestra manera de pensar y entender que el amigo más grande que nosotros tenemos es Jesucristo, quien dio todo por nosotros, antes inclusive de que nosotros naciéramos, y a Él es a que nosotros debemos de serle fiel, a Él? Y más encima, Dios es tan bueno. Sí, Señor, yo te seguiré. Bueno, no te casas, no tienes casa, no, Señor, es tan bueno que me dice, yo te amo, pero te voy a enseñar a demostrar mi amor, y te voy a demostrar el amor eros, y como es ese, te voy a dar una mujer, una ayuda idónea. Entiendo ese amor y digo, Señor, esto es hermoso, es parte de mi esencia, es solo una pincelada de lo que es mi amor para ti. Y wow, qué chévere. Pero a veces como que no es todo completo, y uno dice, te voy a enseñar cómo es amar a alguien que sale de ti, nos da hijos. ¿Y uno ama a sus hijos? ¿Sí o no? ¡Wow! Uno no quiere que nada malo le pase a sus hijos, nada. Si le pasa algo, ¿cuántos son? ¿Cómo fue? ¿Y a dónde fue? Y píntela y caminen para dónde nos vamos, porque uno no quiere que lastimen a los críos de uno, así tengan 50 años, pero son nuestros bebés. Y esa forma en que el Señor me dice, Señor, yo no voy a experimentar, y es distinto, no amo a mi esposa igual que a mis hijos, claro, porque te estoy dando otra pincelada de lo que es mi amor. Es lo hermoso que es tener a alguien que salió de ti, ¿cierto? Es de nuestra simiente, y que uno dice, o sacó mis ojos, o sacó no sé qué. A veces los hijos son tan parecidos a los papás, son igualitos, y wow, uno ve ahí como la estampa, y mire mi hijo, por ejemplo, es igualito al panadero. No, es que yo en un tiempo solo practiqué panadería y pastelería. Ustedes saben que soy chef. Practiqué panadería y pastelería. Dice, mi hija cuando nació era idéntica a mí, idéntica. Se parecía mucho. Y como yo le tenía con una cachuchita volteada, yo la alzaba de pequeñita. Entonces, ay, ese niño tan lindo, es idéntico a usted. Pero se parecía mucho. Pues cambió y se parecía a la mamá, pero también es linda. No, y está bien de salud, está bien. No, mentira, ustedes saben que mi mujer es la más churra de las que están acá, perdónenme, pero nos ponemos a escoger y la más churra está allá. No, mentiras, todas son hermosas. Pero el Señor nos enseñó a amar, ¿sí ves? Con un hijo. ¿Cuánto nos duele lo que le pasa a nuestros hijos? ¿Cuántos papitos hay acá y mamitas? ¿Cuánto nos duele, sí o no? Hasta si un hijo se machuca, uno no quiere que nada le pase a sus hijos. Y uno solo lo entiende cuando uno es padre.
Uno nunca entiende este sentimiento. Dice, ay, mi papá tan cansón, ay, mi mamá tan cansona, ay, que no quiere que me lo... Tampoco, no te pases, ma, no te pases, pa. Pero cuando uno es papá, uno dice, ma, te hubieras pasado más. Porque uno dice, bueno, uno no quiere que a sus hijos les pase nada. Uno los quiere tanto, y es una forma en la que Dios nos enseña cómo es su amor. ¿Ves cómo Dios quiere que no nos pase nada a nosotros? No quiere que nos golpeemos, no quiere que tomemos malas decisiones, no quiere que caminemos por otro lado, no quiere que nos metamos con personas incorrectas, en lugares incorrectos, con cosas incorrectas. Ese es el Dios que nos ama. Él nos dejó esto para que lo entendiéramos un poco, porque si Él dice, oren así, Jesús, Padre nuestro, ¿y qué es ser padre? No, primero formó una familia y enseñó cómo ser padre, cómo tener un amor de esposo o de esposa, cómo conocer el amor de una mamá, de un papá, uno como hijo también, porque yo hablo como padre, pero también como hijo. Conocer cómo se desvelan las madres de uno por trabajar, por buscarle, por esto, el papá que traer acá el sustento, que traerla, y uno ve todo eso bonito, ¿no? Pero uno no ha armado el rompecabezas completo, y el rompecabezas completo es que todo lo bueno que ha llegado en nuestra vida, sea de nuestro papá, de nuestra mamá, de nuestro cónyuge, ha sido Dios. No han sido ellos, ha sido Dios. Y cuando no vemos eso, es porque sencillamente estamos parados más en nuestra alma que en nuestro espíritu. Estar parados espiritualmente nos va a mostrar la esencia de quién es Dios realmente. Santiago 5:20 dice: sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. O sea que el pecado, porque a veces nosotros creemos que el pecado es los mandamientos, no robar, no matar, no sé qué, sí, eso es pecado, pero no todo eso es pecado. Déjeme explicarlo. ¿Qué es pecado? La palabra pecado significa no errar en el blanco, eso es lo que significa. O sea que pecar es tomar caminos contrarios al que Dios ya nos enseñó. Cada vez que nosotros nos desviamos del camino de Dios, cada vez que nosotros nos separamos de lo que ya conocimos un día, por eso el Señor dice, es mejor que nunca me hubieran conocido, a que me hubieran conocido y se hubieran apartado. ¿Lo dice o no lo dice? ¿O solo mi Biblia es volar? Porque si me pongo acá y la palabra de Dios, yo no sé qué, no, pues yo tengo mis textos acá, yo se los digo rápido, pero digo lo que dice la palabra de Dios. Porque pecar es desviarme del camino que el Señor ya me enseñó. Por eso Proverbios 14 dice que hay caminos que al hombre le parecen perfectos, pero su fin es camino de él, porque están pecando. Solamente desviarnos del camino que ya conocemos ya es un pecado, porque ese camino nos va a llevar a cometer cosas incorrectas, que es lo que nosotros creemos que es pecado. Pero el pecado no es lo que creemos que es pecado, sino empezar por desobedecer, irnos por un camino contrario. Ahí ya empezamos a pecar y del resto va a aflorar. ¿Me debe entender? Porque a veces queremos no robar, no matar. Yo no miento, no, pero es que yo no digo mentira. Usted es bien. Estamos allá, cuerpo, sacrificios, pero no hemos conocido la verdad, porque son personas que no caminan con Dios y Cristo está en su corazón. ¿Se dan cuenta? Cada persona que dice que Cristo está en mi corazón ya cogió un camino contrario al que un día conoció. Es que allá me dieron, es que allá me dijeron, es que allá no sé qué. En todo lado lo hacen. Les tengo esa buena noticia, porque somos perfectos para herir personas. Pero si mi mirada está puesta en el hombre, nunca voy a entender el propósito de Dios para mi vida y dejar formar mi carácter por su palabra y yo crecer en Cristo. Porque cuando Dios venga no me va a decir, venga, ¿quién fue? ¿Quién fue el que usted no volvió a la iglesia? ¿Fue por quién? Muestre, ¿dónde está? Yo te amé a ti, te amé a ti. Yo también morí en la cruz porque quería que tú fueses salvo. Yo también morí por ti, también te amé a ti. ¿Por qué crees que me despojé de mi libertad y vine aquí a la tierra? Porque también pensé en ti. Y te hablé, y te mandé cartas, te mandé email, te mandé WhatsApp. No emoji porque no los conocía, pero te mandé WhatsApp. Y nunca lo entendiste porque te ensañaste más en los demás que en tu relación conmigo. Una persona que tiene una relación con Dios entiende lo que le pasa a su alrededor.
Y lo que estamos viendo los servidores, eso solo muestra bebés espirituales, que ven solamente quienes le hacen daño, pero no entienden que también, ahí sí aplaudo Romanos 8:28, eso nos ayuda para bien, a los que conforme al propósito de Dios hemos sido llamados. Y todo eso que a veces recibimos nosotros de dolor, un día recibirá una recompensa, no porque Dios lo mande. Dios no manda a las personas, ve y hiéralas, ve y dáñalas, ve y maltrátalas. Pero como somos tan necios en querer maltratamos personas, y en eso sí somos expertos los hombres, en maltratar a las mujeres, con palabras, con actos, con hechos. A veces con cosas que dejamos de hacer, maltratamos. No solo palo para las mujeres, porque la mujer es muy sensible, la mujer es más llevada por los sentimientos, el hombre es más llevado por la razón, que es lo que vamos a ver el jueves. Ya hablamos acerca de la lengua, ¿cierto? Vamos a ver la razón y el pensamiento. El hombre es más llevado por la razón, por la lógica. A mí me parece, yo creo, es que yo creería que la mujer no, yo siento. Somos diferentes, y por eso es que sin querer los hombres maltratamos a nuestras esposas, sin querer queriendo, como dijo el chavo. Sepa que el que haga volver al pecador, no dijo del pecado, sepa que el que haga volver al pecador, ¿de qué? Del error de su camino. Mira qué lindo. Wow, es que hacemos el vigilia ahora. Sepa, es un imperativo, una orden. O sea, Dios me dice, sépalo, tengo que saberlo, así como dice, vayan, es una orden. Sepa, ¿qué, Señor, que debo saber? Que el que haga volver al pecador. ¿Cuál pecador, Señor? Del error de su camino. O sea que todo el que no está por el camino correcto está pecado. Fácil. Del error de su camino. Salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Salvará de muerte un... ¿Qué es muerte? O sea que esa alma nunca estará con Dios, porque estará separada, muerta. Eso es lo que está diciendo. Una persona no salva, que está separada en su alma con Dios, son las que decidieron un camino contrario al que Dios nos enseñó, porque Jesús dijo, yo soy el camino. Hay algunos que dicen, es que desde que yo entré a los caminos de... No son los, es uno. Yo he escuchado mucho eso, es que en los caminos del Señor, no, el Señor no nos dejó 3 caminos ni 2 caminos, un solo camino. Dijo, yo soy la puerta, y no dijo, hay 5 puertas, adivina quién. No, yo soy el camino, un solo camino, y todo camino que diferente que deseamos recorrer, diferente al Señor, nos va a llevar a problemas, nos va a llevar a muchas dificultades. Por eso voy a leer 1 de Pedro 1, 8, 9 y concluyo con Salmos 23. 1 de Pedro 1, 8, 9 dice, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Aquí quiero que me presten mucha atención. Este es el 9, quien la salvación de nuestras almas viene cuando obtengo fe. La fe, Romanos 10, 17. Así que la fe viene por él. ¿Pero ¿y qué? ¿Y qué es lo que renueva mi mente? Entonces, cuando yo obtengo fe es porque obtuve palabra. ¿Sí? Si yo crezco en fe es porque oí palabra. Romanos 10, 17. O sea que cuando el fin de nuestra fe, el escuchar palabra, el crecer en fe, el dejar que la palabra cambie nuestra mente, es lo que salva nuestras almas. Dice anteriormente que está hablando de Cristo Jesús y le está hablando a la iglesia, a quien amáis sin haberle visto. ¿Cuántos han visto a Jesús? Y eso de los libros, y eso que vieron a Jesús, y que Jesús
tiene ojos azules y que el otro que tiene negros y que tiene el pelo corto, todo eso es falso. Todo eso es falso. Nadie ha visto a Jesús. Son historietas, son mitos, son leyendas. Y que vieron a no sé qué, a la Virgen, y bueno, a ella sí la pueden ver. Ven demonios, pero nunca verán a Jesús. La palabra dice, a Dios nadie le ha visto. Claro, los discípulos que conocieron a Jesús, claro que vieron a Jesús, pero ellos no dejaron un registro. El profeta Isaías deja un registro de Jesús y habla de sus barbas. O sea que sé que no era lampiño. Lo único que sé es que Jesús tenía barbas. Pero no me dice que era 1,70, 1,80, 1,90, 2 metros. Menos mono que azul, si era del Medio Oriente. Ya sabemos quién pintó el cuadro de Jesús, ¿no? Una persona homosexual. Y pintó al que le gustaba y lo plasmó. La gente, ay Jesús, idolatrando una imagen de un homosexual que plasmó ahí. O sea, lo único que está trayendo son esos espíritus a su vida, que es con lo que voy a hablar hace 8 días, confiando en Dios, acerca de las benditas almas. ¿Cuántas cosas podemos estar haciendo los cristianos y no nos damos cuenta que eso repercute y traemos cosas a nuestra vida? Y eso es más difícil sacarlo que nosotros renovar nuestra mente por causa de la obediencia. Dice, a quien amáis sin haberle visto. Aquí en la iglesia primitiva ya Jesús había muerto, había resucitado, ellos no le vieron, y le está diciendo, ustedes lo aman sin haberlo visto, y ustedes creen en Él aunque ahora no lo ven, y se alegran con gozo inefable y glorioso. Y es resultado de lo que ellos hacían. Dice, han obtenido el fin de su fe. ¿Cuál es, pastor Pedro? Yo aún no lo he entendido. Pues que ya son salvos. Concluyo con Salmo 23. Mira, desde el Antiguo Testamento, Jesús lo que prometió, Él nunca prometió que no habría problemas. Salmo 23, si lo ponemos todo, tal vez yo te di solo el 3, pero si lo ponemos todo desde el 1, qué pena. 23 desde el 1, Salmo 23 desde el 1. Dice, Jehová es mi pastor. ¿Se acuerdan que en los discipulados hablé de este y di como unas 40 clases? Yo creo que hablamos harto. Y con lo que yo empecé es que este texto no es para todos. Tal vez católicos, mormones, adventistas, testigos de Jehová, todos ateos lo tengan en la Biblia, en el Salmo 91 o el 23 abierto, y crean que es palabra para ellos, pero no es palabra para todos. Es solamente para quien el Señor es una persona que no es pastoreada por la palabra, por Cristo, Él no es su pastor. Entonces lo que yo voy a hablar no es para todos. Es solamente si Jehová es el Señor es mi pastor, nada me falta. Recuerden, no hay futuro en el hebreo. El Señor es mi pastor. Y bueno, y no coloqué Reina Valera contemporánea, que realmente está correcta. El Señor es mi pastor. No, el Señor fue mi pastor, pero a mí me hirieron y ahora lo tengo en mi corazón. O el Señor va a ser mi pastor porque estoy esperando a tomar una decisión más adelante, pero ya casi pastor, porque ya dentro de poquito, ya estoy esperando algo, y si me resulta es porque Dios me está hablando. Son bellones. El Señor será mi pastor. No, ni para los que serán, ni para los que fue. El Señor es mi pastor. Ayer fue mi pastor, hoy es mi pastor, mañana será mi pastor. Entonces, para los que el Señor es nuestro pastor, ahí sí viene esto, nada me falta. ¿Y por qué a veces me faltan cosas? Otra predicación, pues si no, acá me quedo. Pero si el Señor es nuestro pastor, nada nos falta. Porque lo primero que nos falta cuando no tenemos cosas es contentamiento.
Entonces lo que necesitamos más que todas las cosas es contentamiento, así no tengamos nada, porque el todo del hombre no es tener todo, sino a veces no tener nada, pero tener contentamiento, y eso es lo que nos hace ser lo que somos delante de Dios. Amén. Nada me falta, en lugares de delicados pastos me hará descansar. Estos son pastos delicados cuando Dios habla en nuestra vida. Él nos hace descansar, nos hace meditar. Junto a aguas de reposo me pastorea, conforta mi alma. ¿Quién es el que conforta nuestra alma? Pero solamente si es ¿quién? El Señor. Y la analogía que hace acá con un pastor de oveja real, Él no lleva delicados pastos, ni le da agua a los lobos, ni a las cabras, ni a las chivas, ni a los gatos, ni a los perros. ¿A quiénes es que está hablando acá? A las ovejas. Entonces, para que Jesús sea mi pastor, yo necesito ser oveja. Y el Señor dijo: yo sé quiénes son mis ovejas, porque ellas conocen mi voz y me siguen. Juan capítulo 10. ¿Entendible? O sea, yo soy oveja realmente si sigo la voz de mi pastor. No estoy hablando de mí, hablando de Cristo Jesús. O sea que es sencillo. Cuando yo sigo el camino correcto que el Señor traza para mí, soy una oveja. Cuando yo me desvío del camino que Dios ha marcado para mí, soy una chiva o una cabra, porque hay iglesias llenas de cabras, junto con payasos al frente dirigiéndolos y entreteniéndolos. Pero no creo que sean pastores y que sean ovejas, porque uno ve el resultado de sus vidas. Nunca está Cristo, nunca ha escuchado un versículo, nunca hay, son anécdotas de vivencias, de cosas, de lo que podemos hacer para superar, de cómo hacemos para sentirnos bien, pero nunca está Cristo en nuestras vidas. Y el centro de todo es Cristo Jesús. Si el Señor es mi pastor, nada me falta, y Él me va a hacer en lugares delicados de pastos descansar, en aguas de reposo me va a pastorear y va a confortar mi alma. ¿Cómo conforta mi alma? A través del agua y a través de los pastos. ¿Quién es el agua y quiénes son los pastos? Cristo. Aunque ande en valle de sombra de muerte, mire, aunque ande, no aunque yo te mande. Triste que he visto ahorita como de algo que voy a hablar también en 8 o en 15 días acerca de Saúl cuando consulta a la divina. Muchos pastores, hoy en día, la mayoría de pastores dicen que sí fue Samuel el que se presentó atrás de la divina. Pero si la misma Biblia a mí me enseña que nadie debe consultar a los muertos y que es imposible que alguien esté muerto vuelva a la vida, ¿por qué Jesús lo haría? Si Él mismo estaría quebrando lo que Él mismo está enseñando. ¿Cuál es la razón que dan los pastores? Él es Dios, Él tiene el control y Él puede hacer lo que quiera y no debemos juzgar a Dios, porque de Él es la plenitud. Cosas que no entendemos, algún día entenderemos. ¿Ustedes creen que eso es cierto? Entonces Dios dice: no matarás, no robarás, no sé, pero Dios hacía todo. Señor, pero soy yo mismo. ¿Qué le está hablando Dios? Es para ustedes las leyes. Pero escucho esas predicaciones y que porque Dios tiene el control y Dios puede hacer lo que quiera y es su voluntad y pues Dios puede no sé qué. Dios no toca el libre albedrío. Otra cosa, que el libre albedrío no existe. Están hablando los grandes pastores que el libre albedrío no existe, porque Dios fue quien nos predestinó. Sí y no. Toda la honra es para Dios, todo es para Dios, claro que sí. Pero nosotros somos los que decidimos un día aceptar a Cristo Jesús o no. Nosotros somos los que decidimos seguirle o no. Nuestra salvación no depende de nosotros, es 100% de Dios, pero nosotros tomamos la decisión de aceptarla o no aceptarla. Porque Dios no juega ping-pong. Sí, no, sí, no, sí, no, sí, no. No. La salvación viene a través de aceptar, por la obediencia. O sea que Él no juega ping-pong. Sencillamente somos marcados, sellados por el Espíritu a través de la obediencia, por una decisión que tomamos un día. Pero eso es lo que se está predicando hoy en día. Es lo que está llenando púlpitos y está teniendo millones de vistas a pastores. Entonces por eso es que creen que se le parte a uno un pie, que se le cayó todo, que lo robaron, que le hicieron de todo, y pues alabado sea el Señor, porque todo Dios lo da con un propósito y con todo. ¿Qué clase de Dios creen que es el que tiene? Prefiero los ateos, que hablan más de Dios, pero no lo buscan.
a personas que se paran en un púlpito a hablar sandeces de Dios. Aunque ande en valle de sombra de muerte, tendremos que pasar por problemas. ¿O no hemos tenido problemas en nuestra vida? Hemos tenido problemas. Y los problemas no significan por la edad. Es que después de los 30 te vienen los problemas. De 10, 15 años he visto metidos en problemas. Un día me partió el alma con mi hija, cuando la llevé al Bronx, en la 63, lo que hacíamos. Ya habían quitado la del cartucho y lo pasaron a la L, ahí. Un niño de 9 años. 9 años. Con sobredosis de droga. Y llevaba 4 horas y no daba reacciones. Yo me puse a llorar. 9 años. 9 años el niño ahí botado. Y habían paramédicos y todo, y decían, no, le empezaron a inyectar medicamentos y todo, decía, tiene que reaccionar solo. Si él no reacciona, no podemos hacer nada, porque no tenía siquiera signos vitales. 9 años. ¿Quién lo metió en ese mundo? El que lo metió no estaba ahí para ayudarle. 9 años, un niño. Ya cuando viene gente a hablar y hablar un poquitico del caso, problemas, sin papá, sin mamá, muchos días sin comer, aguantando hambre, pasando necesidades. Esa pobre criatura que era lo único que tenía, drogarse y olvidarse de este mundo. 9 años. Qué tristeza. Entonces los problemas no vienen a los 50 ni a los 60. Los problemas vienen simplemente porque nacimos. Estamos en un mundo caído, lleno de problemas, de contrariedades, de enemistades, de cosas negativas, de personas que nos dañan. Por eso nosotros somos los que elegimos qué queremos para nuestra vida. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no voy a temer mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado, ya hablé qué significa. Uno nos atrae y el otro es el amor, el callado. Me infundirán aliento. Si el amor de Dios no nos infunde aliento y su vara, que significa la autoridad, no sé qué nos puede dar aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Todo lo que nos han hecho malo, todo lo que nos han robado, todo lo que nos han quitado, todo lo que nos han injuriado, todo lo que han hecho mal delante de nosotros, eso Dios lo sabe. Y un día cada quien recogerá conforme a lo que ha sembrado. Porque Él adereza mesa delante de nosotros en presencia de nuestros angustiadores, de todos los que nos causan angustia en nuestra vida. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán. Este es el coach de esta iglesia, manantial de vida, que el bien y la misericordia nos siguen todos los días. No, solamente si el Señor es tu pastor y si estamos obedeciendo, si somos ovejas que escuchan su voz y siguen. Si no, olvidémonos que vamos a encontrar la bendición de Dios. Ciertamente el bien y la misericordia me guiarán todos los días de mi vida. Claro, porque una oveja, piensen en un rebaño, como una oveja bien alimentada, con buenos pastos, con buen agua, con todo, ¿cómo se va a ir de ahí? Y recuerde que no faltaba la torpecita que trataba de desviarse, pero con el palito le tocan en el lomito y él llega y se... Pero las ovejas, si usted se da cuenta, están pegadas una a otra, ¿no se han dado cuenta? Y eso empiezan a caminar así. Normalmente las de adelante son las que guían a las otras, pero empiezan a caminar allá. Pero las ovejas normalmente van a donde las guían, se quedan donde se quedan, devuelven, no sé, y no entran a otro rebaño sino al rebaño que ellas conocen, porque hasta los animalitos son más inteligentes que nosotros. ¿Saben cuál es el rebaño que las protege? Si ellos se quedan fuera del rebaño, ¿saben que el bien y la misericordia? ¿Saben qué es lo que los va a seguir? Un lobito, a las ovejitas. Y nosotros, si estamos por el camino equivocado, ¿ustedes creen que el bien y la misericordia nos siguen? Pastor Cañas, malcriando personas, enseñándoles cosas incorrectas. Solamente si el Señor es nuestro pastor, el bien y la misericordia nos seguirán todos los días de nuestra vida. Y en la casa de Jehová moraré por largos días. Para quien el Señor es su pastor, es quien la casa de Dios es su morada.
pero no de mes en cuando, sino toda la vida. Pongámonos en pie. ¿Es entendible el Salmo 23? Porque es su pastor, en la casa del Señor morará. Desde que se vuelve oveja, desde que cree en Dios, está allí. Confortará mi alma. Recuerda, termino como comencé: confortar, volverse al punto de partida, trasladar, renovar, cambiar, convertir, dejar, enderezar, recapacitar, recuperar, rescatar, restablecer, restaurar. Eso es lo que significa renovar, confortar nuestra alma. Y es lo que nosotros tenemos que hacer con nuestra mente: renovarla, cambiarla, convertirla, dejar algunas cosas, enderezarla, recapacitar, recuperar, rescatar, restablecer y restaurar, trasladar. Traslado pensamientos negativos, cosas que me hicieron daño, muchas cosas, y pongo las que Dios quiere que tenga ahorita en mi vida, ¿cierto? Eso es lo que hace, lo que significa trasladar y renovar nuestra alma. Entonces, hablando de espíritu, alma y cuerpo, nuestra alma tiene que ser renovada. Y yo lo que tengo que entender primero es que mi vida es un caos cuando llegué a Cristo. Que cuando acepté a Cristo como Señor y Salvador, ya el Espíritu Santo vino a mi vida y gloria a Dios, soy salvo, gloria a Dios. Ya tengo a alguien que se comunica conmigo a través de la conciencia, la intuición, ¿cierto? Ya tengo a alguien que se comunica conmigo. Pero que si yo no valoro esa comunicación que tengo a través del Espíritu y que se perdió con Adán y Eva, de nada me sirve, porque mi alma no va a ser renovada y voy a ser un cristiano con problemas. Pastor, pero ¿por qué me pasa esto? Pastor, ¿por qué me pasa lo otro? Pastor, ¿por qué me pasa? Porque sencillamente no hemos cambiado nuestra manera de pensar, porque no tenemos contacto con la palabra, no nos congregamos, no nos discipulamos, no tenemos tiempo con Dios, no sabemos de nada de Dios. Y al no tener nada, pues estamos dando más prioridad a otras cosas. Y al darle prioridad a otras cosas, pues mi mente no es renovada, sino se sigue alimentando de lo mismo que la venimos alimentando toda la vida. Y por eso es que vienen problemas, por eso es que vienen situaciones, por eso es que vienen falencias, por eso es que vienen tantas cosas en nuestra vida. Mira que todo es sencillo. Nacimos de nuevo, gloria a Dios, para los que creemos que Cristo habita en nuestro corazón y nacimos de nuevo, y tal vez nos desviamos y volvimos a retomar nuestro camino, gloria a Dios. Pero hoy tenemos que entender que el problema está en nuestra alma. Si fuera así todo de fácil, nacemos de nuevo y no necesitamos iglesia, chao. Pero tenemos que entender que hay un problema grande en nosotros, que Dios nos ayuda a solucionarlo. Él ya nos dio la vida eterna, ya renovó nuestro espíritu, pero ahora quiere que nuestra voluntad, nuestras emociones y nuestro pensamiento cambien a la manera de Dios. ¿Para qué Dios quiere eso tan terco? Si ya me salvó, ¿y para qué quiere? Si al fin y al cabo en la eternidad, porque los años que vivamos en esta vida, Dios no quiere que suframos. Y como Él no va a tomar decisiones por ti y por mí, quiere que las tomemos acertadamente, y como un buen padre quiere enseñarnos cómo hacerlo para que nosotros no nos equivoquemos y tengamos una vida plena. Porque Satanás fue quien vino a matar, robar y destruir, pero Jesús vino a dar vida, pero no cualquier tipo de vida. Oremos. Padre, te damos muchas gracias por esta preciosa mañana, por este tiempo, y gracias por enseñarnos, Dios. A veces no entendemos que nacer de nuevo es lo más importante, Señor, es lo más importante. Pero cuando nacemos de nuevo tenemos ya la capacidad, no una mente natural, sino una mente espiritual, para entender los principios del reino y poderlos aplicar y cambiar nuestra vida, Dios. Tenemos que entender, Padre, y oro porque no salgamos de este lugar sin entender el por qué pasan tantas cosas en nuestra vida, el por qué algunos deseos siguen, el por qué hay la lucha. Y si aprendemos a renovar nuestra mente con tu palabra, vamos a entender que eso es lo que muestra que tú eres nuestro pastor. Y si tú eres nuestro pastor, nada nos va a faltar, Dios, porque vamos a vivir toda nuestra vida en tu casa, Señor, aprendiendo de ti, renovando nuestra manera de pensar, y cada día aplicando más eso en nuestra vida, cometeremos menos errores, Dios. Tal vez para algunos podemos decir que ya es tarde porque tenemos una edad avanzada, pero los años que nos queden, porque tú vengas o porque partamos, Dios, qué bueno es decir, Señor, entendí este principio tarde, pero lo empecé a aplicar y mira los resultados, Señor. Gracias por hablar a nuestras vidas, gracias por tu palabra, gracias por tu presencia en este lugar, y gracias porque tú eres bueno en gran manera y nunca lo dejaré de predicar, Señor.
Bendigo esta iglesia, bendigo esta casa de oración y cada persona, Señor, que un día se acercó a ti. Cada persona que un día pisó este lugar, yo la bendigo, Dios. Y oro porque si no está acá, esté en un lugar, pero que esté buscando de ti, que no esté en su casa, sino que esté buscando de ti. Ese es mi sueño y mi anhelo, Dios. Que todo el que salga de este lugar, Señor, salga a otro lugar, a otra casa y que crezca. Y si no, Padre bendito, habla su corazón. Restaura su vida, Dios, y como hijo o hija pródiga, vuelva al lugar que tú pusiste para ellos, Dios. Gracias por este precioso tiempo, papá. Y que la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo repose en nuestras vidas, casas, hogares, trabajo, entrar y salir. Y que la paz tuya, que sobrepasa todo entendimiento y toda sabiduría, guarde nuestros corazones y nuestros pensamientos. En Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Iglesia, bendiciones del cielo para todos. Nos vemos el otro domingo confiando en el Señor.